Buenas noches, soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Ya platicábamos la semana pasada acerca de la vacunación contra el COVID y la vacuna en general y cómo será aplicada a los mexicanos. Platicábamos que la ciencia y la tecnología están en una intensa carrera por solucionar problemas de nuestra vida cotidiana, pues siendo la salud el área más sensible. Las vacunas a lo largo de la historia han logrado erradicar y prevenir numerosas enfermedades que causaban discapacidad y muerte, de ahí la importancia. Y en esta intensa lucha contra la pandemia del COVID-19, la peor pandemia en los tiempos recientes, la vacuna es una esperanza tangible a continuar con nuestras vidas. Hablemos pues de este tema en esta segunda entrega de vacunas y vacunación COVID, por supuesto con el experto, información de primera mano, el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud. Ricardo, buenas noches, qué gusto volver a platicar contigo. Gaby, muy buenas noches. Al contrario, como siempre, el gusto es mío para poder compartir contigo y toda tu audiencia la mejor información que tengamos disponible. Ricardo, con todo este panorama de avisorar la vacunación a todos los mexicanos, ¿es posible prepararnos para ir lo menos vulnerables posibles a recibir la vacuna? ¿Cómo fortalecernos? Se dicen muchas cosas, si la alimentación, si ejercicio. ¿Sí hay que prepararse pues para recibir esta vacuna o hay que prepararse para la vida, para la salud? Claro, Gaby, importantísimo lo que dices. La alimentación siempre será nuestra mejor arma, nuestra mejor alternativa para tener una vida saludable. 2, la higiene del sueño es importantísima. Poder dormir al menos 8 horas diarias es muy importante para mantener nuestro sistema inmunológico listo para recibir la vacuna y generar las defensas que requerimos. 3, tomar nuestros medicamentos. Las personas que viven con alguna condición que los hacen más vulnerables a tener un cuadro grave de COVID-19, tienen también en sus manos la forma de mitigar este riesgo. ¿A qué me refiero? Si yo vivo con diabetes y tengo mi diabetes controlada, claro, el riesgo es básicamente el mismo de una persona que no tiene diabetes. Y lo mismo puede ser con la hipertensión, definitivamente con la obesidad. Si yo vivo con obesidad y busco bajar de peso lo suficiente, entonces mi riesgo se mitiga. Entonces sí podemos estar mejor preparados para recibir nuestra vacuna y que la vacuna actúe lo mejor posible en nuestro organismo para generar las defensas específicas. Ahora, se ha dicho mucho, Ricardo, de las vacunas y personas que tienen, como tú decías, algún padecimiento, por ejemplo, alergias. ¿Qué dirías al respecto? Mira, alergias, Gaby, tenemos yo creo que muchas personas en general tenemos alergia a algo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que cuando lleguemos a el sitio de vacunación y nos pregunten si tenemos alguna condición médica específica, digamos si vivimos con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con alguna otra enfermedad o por ejemplo con alguna discapacidad, decirlo, declararlo, y lo mismo con las alergias, sobre todo las alergias graves, estas alergias que nos han llevado a hospitalizarnos porque somos alérgicos a las sulfas, porque somos alérgicos a algún medicamento, algún otro medicamento, algún alimento, pero que nos haya llevado a necesitar hospitalizarnos. Con esto, el personal médico de la célula o el módulo de vacunación tendrá la mejor información para analizar si la persona puede recibir la vacuna en ese momento o hay que buscar alguna otra alternativa. En general, las vacunas las podemos recibir prácticamente todas las personas, tienen un buen perfil de seguridad, pero siempre hay que estar seguros analizando la situación personal de cada una de las personas que vayan a recibir. Y esto reitera lo que platicábamos hace una semana, que decíamos que sí se va a ver cuál es la vacuna más adecuada, como a tu historial médico, por supuesto, y a tu perfil de salud que tengas. ¿Qué hay del caso, por ejemplo, de las enfermedades crónicas? Ya decías tú que deben de estar controladas, pero ¿hay algún riesgo si de todos modos tengo alguna de estas enfermedades comunes en nuestro país que son crónicas o degenerativas? En general no, en realidad no, Gaby.
lo que provocan estas condiciones específicas como enfermedades crónicas no transmisibles son el riesgo de que si enfermo de COVID me complique o tenga un cuadro grave. Pero en cuanto a la vacunación, para todas las personas podemos utilizar prácticamente todas las vacunas disponibles. ¿Qué pasa con las personas que tienen alguna enfermedad autoinmune? El caso, por ejemplo, pues de distintos padecimientos o de cáncer. Bueno, por ejemplo, las personas que tienen enfermedad autoinmune o que tienen una inmunosupresión por algún tratamiento, como las personas que viven con cáncer, en general, sobre todo en las vacunas que no son de virus vivos atenuados, como las vacunas contra la COVID, pueden recibirlas sin ningún problema, no representan un riesgo mayor para estas personas. La única diferencia es que no sabemos si la respuesta inmunológica será la misma que la que va a despertar una persona que no tiene una inmunosupresión o que no vive con alguna condición que condicione, valga la redundancia, alguna inmunosupresión como vivir con un tratamiento contra el cáncer. ¿Qué pasa en el caso de las mamás que están en la época de lactancia? ¿O qué pasa si soy una mujer embarazada? ¿Hay alguna reacción, hay una contraindicación o ninguna en el caso de vacunarnos? Para las mujeres, para las personas que están lactando, no hay ninguna contraindicación. Y para las personas en estado de embarazo, en realidad tampoco hay una contraindicación como tal, pero como no se han hecho estudios en personas en estado de embarazo, en realidad lo que se requiere es una evaluación para saber que el beneficio es mayor al riesgo y que si la persona embarazada decide solicitar la vacuna, se firma un consentimiento informado, igual que para cualquier otra intervención en materia de salud, para recibir la vacunación. Ninguna vacuna es de virus atenuados, por lo tanto, no genera ningún problema que se pudiera transmitir la enfermedad, ya sea a través de la leche materna o a través de la barrera de la placenta. Ricardo, y finalmente, niños y vacunas. ¿Por qué no se ha desarrollado una vacuna que sea para menores de 16 años? ¿Tiene que ver esto, como se ha dicho mucho, por el metabolismo cambiante de los más jóvenes en cada país? ¿A qué se debe esto? Tiene que ver en primera instancia con las reglas éticas en materia de investigación. Han decidido las farmacéuticas irse más a la seguridad de las personas que ya tienen desarrollado un sistema inmunológico, de personas de 16 años y más, pero hay un laboratorio que ya está estudiando en menores de edad, menores de 16 años, si no me equivoco, en personas entre 5 y 15 años de edad. Cuando este laboratorio tenga sus estudios fase 3, podremos tener una vacuna que también podrá ser aplicada a las personas menores de 16 años. Qué buena noticia. Hacemos una pausa con esto que nos dice Ricardo, si me lo permites, y regresamos para platicar del grado de efectividad de las vacunas, porque también esto intriga mucho a la gente. A mí me va a tocar una que tiene solamente el 65% de efectividad. Bueno, a lo mejor a mí me toca del 97%. ¿Qué pasa con este tema? ¿Me acompañas a una pausa? Con todo gusto, Gaby. Será un placer ver este tema. Gracias, Ricardo. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Estamos hablando en esta segunda parte, en este segundo programa de vacunas y vacunación COVID en nuestro país con el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud. Ya volvemos. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia. Y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Mamá? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. Estaba tan preocupada. ¿Mamá?
Voy por mi reimpresión. ¿Y el 6 de junio salgo a votar? El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Si conoces a personas chilangas que residan en el extranjero, avísales que si su credencial para votar venció en 2019 o 2020, aún es válida para que puedan votar por la primera Diputación Migrante de la Ciudad de México. Recuérdales ingresar a www.votochilango.mx para registrar su credencial antes del 10 de marzo de 2021. Ellas y ellos tendrán voz y voto en las decisiones de esta gran ciudad. Avísales. Instituto Electoral Ciudad de México. En el PRI queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el Partido de México. Soy Gaby Tlaseca, gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Vacunas y Vacunación COVID en México. Estamos platicando con el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. Hay muchas preguntas, por supuesto, dudas a pesar de la extensa comunicación que ha habido por parte de distintas áreas del gobierno. Las vacunas, te decía yo, Ricardo, tienen cierto grado de efectividad, así lo ha anunciado pues cada una de las farmacéuticas. Bueno, ¿cuáles son las que estarán llegando a nuestro país o que están llegando? Pues, y las personas se preguntan, bueno, ¿qué tal que me toca la de CanSino, que tiene solamente el 67.5 de efectividad? Mejor que me toque la de AstraZeneca. A ver, platícanos de este punto. Claro, Gaby, con todo gusto. Cuando hay una diferencia muy significativa, muy grande en la efectividad de dos diferentes vacunas, sí se tiene que hacer un análisis específico para saber a qué población se le aplica una y a qué población se le aplica otra. Para esto tenemos un grupo técnico asesor externo de la Secretaría de Salud con personas expertas que nos irán dando sus recomendaciones para poder tener un mejor esquema, una mejor estrategia de vacunación. Si me preguntan a mí, Ricardo Cortés, como epidemiólogo, yo diría, bueno, las de mayor efectividad, 95, 97, 92, se las aplicaría a todas las personas que son mayores de 50 años y que tienen una mayor probabilidad de perder la vida por la COVID. Y las de una efectividad que, siendo buena efectividad de cualquier forma es menor, se las aplico a las personas de menos edad que tienen menor probabilidad de presentar un cuadro grave. Recordemos que la vacunación, por ejemplo, contra la influenza tiene una efectividad para evitar la enfermedad que es relativamente baja, pero una extraordinaria probabilidad o efectividad para quitar el riesgo de muerte. Entonces, a pesar de tener una efectividad baja en general, para evitar complicaciones y muerte, es una extraordinaria vacuna la de influenza y la usamos. Muy bien, Ricardo, pero bueno, hablando de vacunas y cepas variantes, por ejemplo, hace 2 semanas AstraZeneca habló de que modificaría su vacuna frente a la variante de COVID-19 sudafricana. Y pues obviamente en esta carrera por vacunarnos seguramente seguirá habiendo variaciones en el virus que harán que se modifiquen las vacunas. Esto también le preocupa a la población, es decir, bueno, a lo mejor la que recibo ya no sirve si me contagié con cierta variante, porque vivimos en un mundo globalizado. Explícanos, por favor. Claro, Gaby, mira, afortunadamente con la información con la que se cuenta, valga la redundancia, da cuenta de que las variaciones no han modificado mucho la efectividad de las vacunas que se tienen disponibles. Y al mismo tiempo, gracias a la extraordinaria tecnología que tenemos la opción, las farmacéuticas tienen la opción de
poder hacer algunas modificaciones para ir adaptando sus productos, sus vacunas a las variantes que desafortunadamente vamos a tener diferentes, así es el virus y va mutando. Entonces, no tengo por el momento una preocupación específica por alguna mutación, sobre todo por las declaraciones de las propias farmacéuticas que ya han investigado y que sus vacunas, aunque pudieran perder cierto grado de eficacia, no es lo suficientemente significativo como para poder decir desechemos una vacuna por completo porque hay una nueva variante a la cual no tiene una eficacia lo suficientemente alta. Y bueno, la variante en México que se dio a conocer, por ejemplo, por parte de la Universidad de Jalisco, también se está estudiando, por supuesto, qué hay en torno a esta, qué dice la Secretaría de Salud, aunque ustedes se han pronunciado, y justamente cómo podría o no afectar el caso de las vacunas que llegan a México. Gaby, es importante decidir si se trata de una nueva variante, no es una atribución, digamos, de la universidad que ha detectado estos cambios. Inclusive, probablemente ni siquiera sea un tema del propio Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Lo que hace México y muchísimos países del mundo es compartir el árbol filogenético, los datos del árbol filogenético de los virus, sobre todo de las variantes, de las mutaciones que se van detectando, para que un grupo extenso de expertos científicos puedan apoyar a decidir y tomar estas diferencias para saber si se trata de una nueva variante o no. En este momento no se trata de una nueva variante específica. Seguramente los cambios que vieron en Jalisco son lo suficientemente significativos como para sospechar de una variante, pero ya estaremos hablando de si se trata o no de una variante específica nueva en nuestro país. Esto se comparte a nivel mundial para que las farmacéuticas puedan revisar si hay alguna modificación en el virus que tenga un impacto negativo en la efectividad de sus vacunas. Claro, no es tan sencillo como decir, bueno, hay una variante que en este caso es la E484K, denominada Casos Jalisco, para dar, como tú dices, contundentemente la información diciendo que sí es una variante, sino que tiene que pasar por todo un proceso. Ricardo, en torno a toda la vacunación, ya lo platicábamos brevemente tú y yo en la primera parte de este programa el martes pasado, hay muchos mitos y realidades. Me gustaría platicarlos contigo, por supuesto, después de esta pausa, si me lo permites, después de un muy breve corte. Con todo gusto. Este tipo de cosas son las que más se pregunta la gente. Así es, Ricardo, hacemos una pausa. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud. Ya volvemos, quédense con nosotros. Vamos a hablar mitos y realidades. Un chip, nos saldrá un brazo en medio del pecho. ¿Qué nos están inyectando para volvernos adictos o dependientes a las farmacéuticas? ¿Verdad o mentira? Ya volvemos. Tener un espacio público así cambió mi manera de disfrutar la colonia. Conectarse gratuitamente desde cualquier lugar antes era algo imposible. Hoy es una realidad. Con senderos así, camino segura todos los días. Ahora vivimos en una ciudad donde todas y todos podemos ejercer nuestros derechos. ¿Seguimos o nos regresamos? ¡Sí! ¡Que siga la transformación! Morena, la esperanza de México. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. ¿O exageradas? Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO.
En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01800 7028 770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJ-Domex, disponible de manera gratuita. Estado de México. Seguimos platicando con el doctor Ricardo Cortés Alcalá sobre estos mitos y realidades de las vacunas contra el COVID. Ricardo, en torno a la vacunación ha habido, y tú lo sabes porque eres muy usuario de las redes sociales, muchos mitos, desde este chip 5G que se nos implantaría a través de la vacuna para que Bill Gates tome el control del mundo una vez que se prenda la red 5G, pasando por las mutaciones, la esterilidad que se podría sufrir, las enfermedades autoinmunes que podríamos desarrollar en un futuro, o si nos va a volver dependientes de upgrades farmacéuticos, una nueva forma de control de los gobiernos, dicen algunos. Bueno, hablemos de esto, no sin antes, ¿qué te parece ver este video que tú y yo ya hemos platicado, que circula preocupantemente en redes sociales y que puede parecer chistoso, pero también preocupante? ¿Te parece si lo vemos? Con todo gusto, Gaby. Corre video. Hola amigos, les platico que acabo de regresar de ponerme la vacuna contra el coronavirus. Estoy muy contento porque no hubo reacción, un poquito de dolor aquí en el brazo, pero después de eso ni una sola reacción. Estoy feliz. Les exhorto a que se la apliquen también porque realmente vale la pena. ¿Qué opinas, Ricardo? Híjole, la primera parte es rescatable y hasta ahí. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que efectivamente, en general, las personas lo único que van a experimentar es un poco de dolor en el sitio en el que les inyecten y no más. No se van a convertir en caballos, no se van a convertir en cíclopes, no va a haber un cambio genético bueno, la cultura latinoamericana así es. Y en México tendemos a reírnos de nosotros mismos, a reírnos de la muerte, a tener cercana a la muerte, a tener un día de muertos, un festejo con las personas que han fallecido. Tendemos a ser así culturalmente, pero que esto no sirva para infundir temor o miedo sobre la aplicación de las vacunas. Y siento, Ricardo, que la mejor manera de prevenir o de inmunizarnos contra este tipo de fake news y chistes que pueden causar mucha angustia o desinformación es justamente lo que estamos haciendo, informarle de primera mano a la gente. Y en este sentido, yo te preguntaría lo que también es bien interesante. ¿Qué tienen en común las vacunas contra el COVID? La tecnología que se ha utilizado y nuestro código genético, que no es más que nuestro ADN, porque si bien sí trabajan en una buena parte con los tres elementos que estoy diciendo, no tiene nada que ver con hacer cambios genéticos. Platícanos. Es correcto, Gaby. Estas ideas han surgido por la nueva tecnología con la que se tienen dos vacunas, la de Moderna y la de Pfizer, que son la tecnología que usa parte del ARN mensajero del virus para mostrarle a nuestro cuerpo cómo defenderse. Y para esto voy a tomar otro chiste, digamos, que está circulando también en las redes. Es una conversación en WhatsApp en donde dice, oye, ¿cómo es que funciona esto del sistema inmunológico? Y entonces la respuesta es, mira, te lo explico fácilmente. Es como si un cuate de la colonia te quiere golpear. Y entonces tus amigos de la colonia le enseñan una foto del que te quiere golpear para que todos lo conozcan y te defiendan de la persona que te quiere golpear. En este caso, es un gran chiste que es muy útil, porque efectivamente lo que las vacunas hacen es mostrarle una fotografía a nuestro cuerpo del virus. Y les dice, hey, cuando entre este cuate, hay que darle con todo y que no nos infecte. Esta es la forma en que, por ejemplo, a través del ARN mensajero,
la vacuna le enseña a nuestro cuerpo cuál es la forma de la proteína específica para defenderse contra ellos. Y los que utilizan vector viral, lo mismo, representando al virus. Entonces, esto es lo que hacen las vacunas en nuestro cuerpo. No nos inyectan ningún chip, no nos van a controlar más de lo que ya nos controlan nuestros propios aparatos celulares. Aquí a nuestros celulares les decimos en dónde estamos, con quién estamos, a qué hora vamos a ir a cualquier lugar, etcétera. Entonces, o sea, más controlador que luego las adicciones que dan los aparatos celulares, no hay ninguna intención de ese tipo. Es solo mitigar y eliminar la emergencia sanitaria mundial que hay por este. Y como bien lo dices, el chip ya lo tenemos integrado y ¿sabes qué? Aparte pagamos por él. Entonces es muy curioso que de repente no te den miedo muchas otras cosas. Ahora, Ricardo, yo te preguntaría, hay esta enorme inquietud de vacunarnos todos y, por ejemplo, se han dado casos muy importantes como los que se están dando en el municipio de Nuevo León de San Pedro Garza García. Por cierto, el municipio más rico de América Latina, donde pues muchas personas con posibilidades están empezando a hacer esta clase de turismo de vacunación hacia Estados Unidos. ¿Qué opinas de este tema? Yo creo que no es correcto. Yo creo que cada uno de nuestros países está haciendo un esfuerzo específico y queremos que el mundo cambie. Por eso se generó el mecanismo COVAX, para que personas y países de muchos menores recursos que países ricos y de medianos ingresos como nosotros también puedan acceder a comprar, adquirir vacunas y proteger a sus conciudadanos. Entonces, lo que me parece es que si una persona tiene los medios suficientes para no utilizar el transporte público, poderse quedar en casa a trabajar, pedir a través de su teléfono celular el súper o la comida, no tendría por qué ir a otro país a aplicarse una vacuna que es para ese país específicamente. Se puede quedar en su país, guardar la sana distancia, lavarse bien las manos y esperar a que le toque su vacuna en su país. Porque hay que reiterar, a todos nos va a tocar, por supuesto, en este gran esfuerzo, la vacuna. Finalmente, como conclusión, la prevención es la mejor vacuna, Ricardo. Sigue habiendo polémica por el tema del uso del cubrebocas. ¿Sí o no? Platícanos. Sí. Lo dijimos desde un principio. La evidencia en febrero de hace un año sirve para que las personas enfermas no transmitan el virus. Esa información sigue siendo correcta. El asunto es que ahora debemos de generalizar un poco más el uso del cubreboca porque no sabemos en qué momento nos hicimos contacto con el virus y si pudiéramos estar en esos 2 días previos a generar signos y síntomas de la enfermedad en la que pudiéramos estar transmitiendo la propia enfermedad. Sin embargo, es muy importante que si el cubrebocas solo se usa como única barrera, no va a servir como debe de servir. Sirve el cubrebocas siempre y cuando exista la sana distancia, existe el lavado de manos y en conjunto, ahora inclusive con la vacunación, en conjunto todas estas armas preventivas las usamos en su conjunto. Qué bueno que lo apuntas. No, y te interrumpo, Ricardo, porque qué bueno que lo apuntas. Hay gente que dice, bueno, ya me vacuné la primera dosis de la vacuna, ya no uso cubrebocas, ya no guardo sana distancia, pero sí te puede dar COVID entre una vacuna y otra, ¿estamos de acuerdo? Es correcto. ¿Por qué? Porque la primera dosis otorga una eficacia mucho menor a la que ya se da con las 2 dosis en los esquemas que son de 2 dosis. Y además, querida Gaby, una eficacia del 97% quiere decir que 3 de cada 100 pueden infectarse a pesar de haber recibido ambas dosis. Wow. Eso es importante.
Entonces, mejor cuidarnos, cubrebocas, insisto, sí o sí, ya lo dicen los expertos. Ricardo, como siempre, de verdad, gracias por estos 2 programas. Un placer, de verdad, platicar contigo y recibir información sin politizar el tema de primera mano. Contrario, Gaby, un placer de verdad para mí poder platicar contigo, con toda tu audiencia y generar lo que significa la promoción de la salud. Información correcta en el momento correcto a las personas correctas para tomar decisiones correctas. Pues ahí está el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud. En estos 2 programas, en estas 2 entregas, hablando de vacunas y vacunación COVID, para ustedes, para siempre estar bien informados, protegernos de la desinformación, que también es una pandemia, y tomar las mejores decisiones. Gracias, Ricardo. Gracias al público y a la audiencia de Canal 22. Nos vemos el próximo martes, 9 de la noche, aquí en Debate 22.